Hola y bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar viendo todo el tema de la creación de texto amigable hacia nuestros motores de búsqueda y de texto accesible. Si recordarán, la clase pasada comenzamos por definir el lenguaje del contenido que estamos utilizando dentro de nuestra página o de nuestro sitio. Definimos metaetiquetas para nuestra página, como era en el título, como era una descripción de nuestra página. Y también comentamos o platicamos rápidamente acerca de la semántica que está introduciendo HTML5. El día de hoy vamos a empezar por utilizar secciones, o más bien dicho, por esconder headings de sección. ¿A qué me refiero con esto de utilizar y esconder headings de secciones? Bueno, cuando ustedes entran a una página utilizando un buscador común y corriente, es bastante sencillo entender cuál y dónde está la diferencia o dónde están las diferentes secciones, porque tenemos un layout, es decir, tenemos una distribución y un diseño dentro del sitio. Es decir, nosotros podemos ubicar rápidamente lo que son menús, contenidos, menús laterales, banners, footers y así sucesivamente. Y todo está muy claro y todo está muy bien acomodado, ¿no? Separado, definido. Sin embargo, cuando ustedes entran a ese mismo sitio utilizando un lector de pantallas, es decir, alguna de las aplicaciones de las cuales ya platicamos en clases anteriores, o un buscador que solamente lee texto, entonces, disculpen, ahí está. Entonces les comentaba, cuando ustedes entran desde un buscador que solo lee texto o cuando ustedes están utilizando un lector de pantallas, nuestra experiencia cambia completamente. Y esto más que nada porque ya no vamos a tener indicaciones visuales de en dónde están o de en dónde comienza, más bien dicho, y dónde finaliza alguna de las secciones. Y no necesariamente vamos a saber para qué sirve esa sección. Es para esto que nosotros podemos agregar entonces lo que son headings de sección y descripciones que solo van a ser visibles, o más bien dicho, leíbles, porque recuerden que un lector de pantalla lo que hace es leer nuestro contenido cuando estamos utilizando un browser no visual, es decir, estamos agregando etiquetas o contenidos nuevamente escondidos para todos los buscadores que no son gráficos, por así llamarlo. Estas descripciones o estos headings entonces pueden proveer información acerca de las diferentes secciones, como ustedes imaginarán, y la razón por la que nosotros vamos a querer agregar estos headings de nuestras secciones es para proveer precisamente información para los buscadores que ya comentamos, ¿no? Como les mencionaba hace unos minutos. Sin embargo, también lo vamos a crear así porque vamos a tener un beneficio por el lado de SEO un poquito más escondido. Al agregar esta información, los motores de búsqueda como tal pueden ver cuál es el contenido que está en la página y en qué parte de la página está localizado. De esta manera es más fácil para nuestro buscador entonces digerir la información que nosotros tenemos sobre nuestro sitio. Entonces, como pueden ver, esto nos va a dar un beneficio entonces no solo para los buscadores de texto solamente, o más bien dicho, perdón, no solo para los exploradores que solo leen texto, o solamente para las personas, o para proveer, perdón, accesibilidad para las personas con impedimentos visuales, sino que también nos van a ayudar a crear el índice de nuestra página que estamos utilizando dentro de nuestros motores de búsqueda, ¿no? Agregar y esconder estas secciones o estos headings es un proceso de 2 pasos. Para esto vamos a utilizar nuestros archivos de ejercicio. Vamos a abrir nuestra carpeta de capítulo 5 nuevamente, subcarpeta 04 por favor, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar a la HTML, en la página como tal, y agregar una sección de heading, ¿no? Entonces clic derecho, open with, y ábranlo con su editor de HTML de preferencia. Yo nuevamente voy a utilizar Word. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de este ejercicio que nosotros tenemos, vamos a ubicar nuestro header navigation, que es un nav ID, y vamos a agregar una sección de heading aquí. Entonces, primero lo que voy a hacer es voy a crear un heading. Entonces abrimos nuestra etiqueta H1 precisamente porque es un heading, y luego voy a cerrar nuestra etiqueta. Aquí puse HI1, entonces nada más H1 y cerramos H1. Y luego voy a dejar los espacios necesarios adentro de estas dos etiquetas, solamente para que no se nos vaya a perder en donde abrimos y donde cerramos, para que llevemos una cierta estructura. Entonces aquí vamos a crear el menú, ¿no? Entonces vamos a poner aquí main menu, y ahora tenemos un heading que lo que dice es main menu, ¿no? O menú principal. Ahora, también voy a querer agregar una clase dentro de esta etiqueta para que nosotros podamos agregar estilos. Entonces vamos a crear aquí class igual a, comillas, y vamos a llamarlo section heading, que es exactamente lo que estamos agregando, y cerramos comillas.
Si nosotros guardamos esta página y la abrimos en un explorador, van a ver que automáticamente van a tener un section heading, ¿no? Aquí está nuestro Explorer. Entonces podemos ver aquí que apareció este section heading que acabamos de agregar, Main Menu. Entonces ya tenemos el primer paso, pero ahora nosotros queremos esconderlo de manera que solo aparezca si nosotros apagáramos el CSS o el estilo de nuestra página. Ahora, hay varias maneras en las que nosotros podríamos esconder este contenido de nuestro buscador, pero nosotros no estamos buscando esconderlo de nuestro buscador, sino que yo solo lo quiero esconder de la persona que está leyendo el contenido a través del buscador. Es decir, yo quiero que el buscador lo vea o mi explorador lo vea, pero no que lo muestre a la persona que está utilizando ese explorador o ese buscador. Es decir, lo que yo voy a querer hacer es tomar este texto, sacarlo de mi contexto y en cierta forma moverlo afuera de mi pantalla para que no lo pueda ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar posicionamiento absoluto, para levantar ese texto afuera del resto del contenido, y luego voy a poder usar una indentación para moverlo hacia la izquierda de mi pantalla, ¿no? De manera en que no aparezca o que no se vea, más bien dicho. Para hacer esto vamos a regresar a nuestros archivos de ejercicio, vamos a entrar a Assets, vamos a abrir nuestra página de Accessible y yo voy a querer abrir este pequeño archivo que nosotros tenemos de Styles, ¿no? Este pequeño CSS. Entonces clic derecho, Open with, WordPad o Notepad. Nuevamente apreté mal mis teclas y ahí está nuestro menú de ayuda de F1. Pero bueno, el objetivo es que ya tenemos abierto entonces nuestro pequeño WordPad con nuestro archivo CSS, ¿no? Ahora, voy a ubicar mi sección que dice Global Styles, entonces es posible que nos tengamos que desplazar hacia abajo. Entonces aquí lo tenemos, Global Styles. Vamos a posicionarnos un poquito más abajo para que todo el mundo lo pueda ver bien. Y entonces lo que voy a hacer aquí al principio de nuestros estilos globales es agregar una clase nueva para esta, o más bien dicho, un estilo nuevo para la clase que nosotros acabamos de agregar. Entonces, nosotros vamos a empezar por punto section-heading, como porque así se llama. Abrimos nuestra llave, dejamos un par de espacios. Entonces, lo primero que nosotros dijimos es que nuestra posición, es decir, position, va a ser absoluta, ¿no? Entonces absolute, aquí nos va a faltar un punto y coma, ahí está, y luego cerramos nuestra llave. Entonces ahí está, vamos a guardar estos cambios que acabamos de realizar. Ahora, al haber realizado este cambio entonces en nuestros estilos globales, en nuestros global styles, y parece que ahí no se tomó en cuenta, vamos a revisar nuevamente. Entonces clic derecho, Open with, WordPad, vamos a buscar Global Styles nuevamente, Global Styles, aquí está. Entonces, teniendo nuestro punto section-heading grabado o editado dentro de nuestro CSS, automáticamente y en teoría vamos a ver que nosotros vamos a ver separado entonces nuestra etiqueta de lo que sería nuestro main menu. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a Exercise Files, Chapter 5, subcarpeta -04. Ahora, no estoy muy seguro si esto vaya a haber tomado efecto porque no sé si notaron, ahorita que abrimos por primera vez nuestra página, no está tomando el archivo, pero no se preocupen, vamos a hacer esto. Vamos a regresar a nuestro código en nuestra carpeta. Vamos a volver a copiar todo lo que sería nuestro H1 de main menu, es decir, nuestro heading. Y lo que yo voy a hacer es regresar a nuestra carpeta de assets. Vamos a nuestra página que no es accesible, es decir, inaccesible. Vamos a abrir el código de esta. Bueno, primero vamos a verificar que tenga el estilo perfecto. Podemos ver que no tenemos entonces nuestro main menu, es perfecto, es decir, lo podemos agregar. Open with WordPad, vamos a buscar entonces nuestro header navigation y vamos a poner nuestro H1 aquí, ¿no? Section-heading, main menu, salvamos, decimos que sí y vamos a ver cuáles fueron los cambios. Aquí entonces tenemos nuestro main menu, que es lo que les quería mostrar, y podemos ver cómo entonces se rompe la distribución completa de nuestro template o de nuestra plantilla, que es la que estamos utilizando de nuestro proyecto. Nada más que aquí, nuevamente, como estamos utilizando nuestra página inaccesible, necesitamos abrir nuestro CSS Styles Inaccessible y vamos a volver a colocar entonces ese pequeño código dentro de nuestros estilos globales. Entonces, Global Styles, aquí está, punto section heading, abrimos, ponemos positioning, position equals absolute, punto y coma, y volvemos a cerrar nuestra.
Y perdonen, aquí no va a ser igual a, es 2 puntos. Entonces, position 2 puntos absolute, punto y coma, cerramos llave. Vamos a dejar un espacio nada más para ver en dónde cerramos nuestra llave. Cerramos y vamos entonces a nuestra página y vamos a actualizarla. Entonces aquí está lo que les comentaba. Nosotros entonces estamos sacando este section heading, nuestro menú, de la distribución como tal de nuestra página y lo colocamos completamente a nuestra izquierda. Ahora lo que quiero hacer es tomar ese texto y moverlo tanto a la izquierda que no importa qué tan grande sea nuestra pantalla, jamás lo pueda ver nadie. Entonces para eso vamos a regresar entonces a nuestro archivo de estilos. Recuerden que estamos trabajando sobre nuestra página inaccesible, Styles Inaccessible, y dentro de este estilo que nosotros acabamos de crear entonces para nuestro section heading tenemos que agregar otra línea y le vamos a poner text-indent, es decir, texto, indentar, indent, y vamos a poner 2 puntos. Lo que yo voy a querer hacer es moverlo hacia nuestra izquierda, es decir, indentarlo hacia nuestra izquierda, eso es decir, con un número negativo de 9999 píxeles. Es decir, voy a recorrer mi texto hacia la izquierda 9999 píxeles. Es decir, la única manera de ver este texto va a ser si ustedes llegaran a tener una pantalla que tiene 10.000 píxeles de espacio libre hacia nuestra izquierda, es decir, nadie va a ver jamás este texto. Entonces salvamos, vamos a regresar a nuestra página inaccesible y vamos a actualizar, ¿no? Entonces automáticamente restablecimos el orden de nuestra plantilla y sacamos o removimos lo que es nuestro main menu de esta página. Sin embargo, esto no quiere decir, insisto, que sacamos entonces main menu de nuestro código o de nuestro sitio como tal, o que está escondido en nuestros buscadores. Es decir, si yo abro esta misma página con Firefox, entonces vamos a regresar a Inaccessible, Open With, y vamos a abrir Firefox. ¿Por qué? Porque quiero que vean entonces una de las herramientas que descargamos al principio del curso, Disable Styles, Disable All Styles. Como este main menu está siendo desplazado a través de un estilo, a la hora de remover ese estilo, entonces aparece ese main menu. Y recuerden, nuestros buscadores, nuestras redes sociales, nuestros lectores de pantalla no respetan estilos, es decir, leen el texto como tal. En este caso, si nosotros tuviéramos entonces un lector de pantalla o nuestro propio buscador, vamos a ver que entonces nosotros tenemos una sección que se llama Main Menu y que esa sección de Main Menu va a contener entonces estos puntos que nosotros estamos viendo aquí. Ahora, nosotros podríamos ir un paso más allá y agregar una pequeña descripción también a estas secciones y agregar este mismo estilo o esta misma técnica de estilos, más bien dicho, para poder remover toda esa descripción de nuestra pantalla y no tenerla visible hacia nuestros usuarios convencionales. ¿Cómo lograríamos esto? Un ejemplo para que a todos nos quede muy claro, pues nosotros podríamos regresar entonces a nuestro HTML, y ese no es, vamos a regresar a nuestra carpeta donde está nuestro HTML, clic derecho, Open With, WordPad o su editor de CSS, perdón, de HTML, como ustedes quieran, y lo único que tendríamos que agregar es agregar un div con esta misma clase. Entonces, por ejemplo, abrimos aquí nuestra etiqueta div class igual a y ponemos aquí nuevamente section heading, cerramos y escribimos aquí, esta es una descripción, ¿no? Descripción del menú principal, vamos a ponerle, ahí está. Y lo único que tenemos que hacer ahora es cerrar entonces nuestro div. Ahí está cerrado el div. Ahora abrir nuestra página. Pueden ver que como tal nuestro CSS no cambió, es decir, nuestros usuarios convencionales no ven estos cambios que acabamos de realizar. Sin embargo, si nosotros abrimos en Firefox y deshabilitamos entonces nuestros estilos, CSS, Disable Styles, todos los estilos, entonces tenemos aquí la descripción del menú principal. Nada más sería cosa de acomodarlo para que quedara arriba nuestro main menu, de manera que lo primero que lee el texto es, o más bien dicho, que nuestros buscadores lean primero que esa es la sección del menú principal, y que, bueno, también de igual manera nuestro pequeño lector de pantallas no vaya a leer la descripción antes del menú principal, ¿no? Todo bastante sencillo y bastante rápido. Y entonces nuevamente no estamos solo ofreciendo accesibilidad para las personas con problemas visuales, sino que también estamos facilitando o mejorando la accesibilidad hacia nuestra página por parte de los motores de búsqueda o de las redes sociales que nosotros podamos estar ocupando. Ahora, me alegra que haya sucedido esto de que se haya puesto primero nuestra descripción del menú principal en vez de nuestro heading de nuestro menú principal,
porque me lleva a mi siguiente tema que les quiero platicar, que es precisamente la creación de contenidos con jerarquías a través de etiquetas de headings. Cuando todo el desarrollo web empezó, pues la gente sí tomaba muy en serio las jerarquías y acomodaba sus headings como debía de ser, pero conforme fuimos avanzando en el desarrollo web, a la gente pareciera que se le olvidó todo esto de las jerarquías y utilizan ahora hoy en día o comúnmente solamente dos niveles de contenido, H1 como el que nosotros podemos ver y muchos párrafos, ¿no? Y si ellos necesitan o si nosotros, y me incluyo, necesitamos a lo mejor subtítulos o subheadings, lo único que hacemos es crear un mismo párrafo, a lo mejor en negritas o con una fuente un poquito más grande, para nada más diferenciar que es un subtítulo o una subsección, por ejemplo. Sin embargo, para contenido multinivel, esta no es la manera correcta de desplegar una jerarquía. Digo, se imaginarán por qué. Ya nosotros mencionamos la manera en la que trabajan los lectores de pantalla o los motores de búsqueda, ¿no? Entonces, a la hora en que nosotros utilizamos muchos párrafos, entonces pues nosotros vamos a confundir a la gente que está entrando o bien a nuestros motores de búsqueda, ¿no? Sobre todo énfasis en eso. Entonces, aprovecho para comentarlos. HTML viene integrado con 6 niveles de headings. Entonces, el principio general de utilizar headings en nuestro sitio va a ser precisamente crear jerarquías. Y nosotros podemos utilizar o crear jerarquías utilizando, si vamos rápidamente a nuestro código, ustedes pueden ver que nosotros agregamos un H1, ¿no? Entonces, ya se me perdió. Main menu, aquí está. Aquí utilizamos un H1, pero yo pude haber utilizado un H2 o un H3 o un H4 o un H hasta 6, ¿no? Que es precisamente lo que nos va a permitir establecer jerarquía. Entonces, si nosotros lo queremos aplicar aquí a nuestra página inaccesible, primero y antes que nada voy a aprovechar y corregir entonces la manera en la que se está desplegando nuestra descripción del menú. Es decir, voy a tomar todo este div class, lo voy a borrar y lo voy a colocar debajo entonces de nuestro main menu. Entonces aquí está nuestro main menu y en vez de div vamos a utilizar H2. Entonces H2 class, vamos a utilizar esta misma clase y en vez de cerrar entonces nuestro div, vamos a cerrar nuestro H2 creando una subjerarquía. Guardamos, regresamos a Firefox, recargamos la página para que tome los efectos. Podemos ver que nuevamente no estamos tomando como tal o no estamos alterando como tal nuestra página a nuestros usuarios convencionales. Vamos a desactivar nuestros estilos y podemos ver entonces que tenemos nuestro menú principal en el lugar donde debería de aparecer y entonces tenemos nuestra descripción del menú principal de manera o en una jerarquía inferior, ¿no? De manera de subtítulo o de subheading, más bien dicho. Entonces, como pueden ver, es algo bastante básico si ustedes han realizado alguna especie de edición de texto. Sin embargo, también es algo sorprendentemente poco utilizado en la web. Entonces, beneficio de accesibilidad, le facilita a la gente que está utilizando navegadores de texto solamente y le facilita a los lectores de pantalla, a las personas que están utilizando lectores de pantalla, interpretar lo que hay en nuestro sitio web nuevamente y tener una mejor idea de qué es lo que estamos navegando. Estamos también ofreciéndole una mejor navegación, una digestión, vamos a llamarla así, más sencilla de nuestro sitio web para todas las personas que a lo mejor intenten imprimir nuestra página. Ahora, el verdadero beneficio que vamos a ver esto es algo de hecho un poquito sorprendente, es del lado de SEO, ¿no? Todos los motores de búsqueda que nosotros utilizamos para crear el índice de nuestras páginas, o más bien dicho, los motores de búsqueda que van a crear los índices de nuestras páginas, sabemos que nada más crean un índice o que basan los índices basados en los que es el título y la descripción de nuestras páginas, ¿no? Lo que hicimos la clase pasada. Al hacer esto, nosotros vamos a ofrecer o vamos a poner a la disposición de estos motores de búsqueda el resto del contenido de nuestra página, es decir, también van a indexar estos headings en cierta forma, de manera que cuando la gente busque algo en específico, el buscador va a saber en qué página específica de nuestro sitio web vamos a tener disponible el contenido. Es decir, cuando cuando un buscador va a crear un índice en nuestra página, va a utilizar estos headings para crear jerarquías dentro del índice para entender en qué ubicación exactamente vamos a encontrar la información que nuestro usuario está buscando.
Es decir, el buscador o el motor de búsqueda va a entender que el heading 3 es subsidiario del heading 2, que a su vez es subsidiario del heading 1, que a lo mejor al mismo tiempo es subsidiario de, pues bueno, ya de nadie, ¿no? Porque heading 1 es la jerarquía más alta que nosotros podemos tener. Entonces, crear los headings de manera adecuada va a facilitarle a nuestros buscadores o a los motores de búsqueda crear el índice del contenido de nuestra página. Por lo tanto, va a mostrárselo de una manera más entendible a la gente que esté buscando contenido en específico. Bueno, entonces nosotros ya platicamos para qué nos sirven las jerarquías, cómo se establecen las jerarquías, cuál es el error de por qué la gente no utiliza jerarquías o qué es lo que hace en vez de establecer jerarquías, y esto nos va a llevar a su tarea del día de hoy. Vamos a regresar a Firefox, vamos a volver a cargar entonces nuestra página inaccesible. Como pueden ver, dentro de nuestra página inaccesible tenemos detalles, es decir, tenemos aquí heading 2, tenemos aquí heading 3, entonces tenemos headings. Su tarea va a ser investigar cuál es el error que nosotros estamos cometiendo con estos headings y establecer una jerarquía apropiada de estos headings, de igual manera junto con un estilo, de manera en la que estos headings no aparezcan en mi página cuando yo tengo mi CS activo, ¿no? Creo que es bastante sencillo, todo lo hemos platicado el día de hoy, nada más va a ser una cuestión de que le echen un ojo al código y que vean qué es lo que está sucediendo ahí, que detecten el error entre comillas que está creado dentro de esta página inaccesible y lo cambien por la jerarquía adecuada. Ahora bueno, la primera tarea del día, o más bien dicho, la tarea del día de hoy explicada, quiero pasar a nuestro siguiente tema, que es crear bloques de citaciones accesibles. Ustedes muchas veces a lo mejor han visto que en las páginas web citan a una persona, ¿no? O ponen entre comillas el mismo texto que utilizó alguien más, a lo mejor en un discurso, en alguna película, en alguna entrevista, y que ese texto se pone, pues, por lo general a un lado, entre comillas, en texto itálico, indicando que es el texto de alguien más, ¿no? Esto es a lo que me refiero con un bloque de citas. Estos bloques de citas, entonces se utilizan precisamente para enfatizar que esta cita pertenece a alguien más, o que no fue redactada, que no fue creada exactamente o necesariamente por la misma persona que redactó el resto del contenido del sitio o del artículo en donde se está utilizando esa cita, ¿no? Es decir, no es nada más un texto regular. Bueno, en HTML ustedes también van a encontrar los mismos elementos en una etiqueta que se llama block quotes o bloque de cita. Entonces, cuando ustedes construyen una página y utilizan esta etiqueta de bloque de citas, este elemento es utilizado para indicar que la cita como tal es una sección de texto desde otra fuente. Entonces, esto nos ofrece por el lado de accesibilidad, pues bueno, una presentación clara y transparente de que esta cita proviene de una fuente independiente, ¿no? Una fuente separada de información. Por el lado de SEO tenemos también un beneficio para sobre todo los buscadores, ¿no? Los motores de búsqueda. Sí no aplica tanto para nuestras redes sociales, pero sí para nuestros motores de búsqueda. Cuando un motor de búsqueda crea un ranking, depende mucho de diferentes factores. Uno de ellos va a ser la credibilidad y la validez del contenido que nosotros estamos creando. También otro factor que ellos toman en cuenta es las referencias a otras fuentes o los hipervínculos que nosotros estamos utilizando a otras fuentes. Entonces, cuando nosotros creamos una cita y atribuimos sus propiedades de manera adecuada, y no solo eso, sino que atribuimos también la fuente o un link a la fuente original de ese contenido, generalmente a través de a lo mejor algún nombre o algo por el estilo, nosotros le estamos diciendo a ese motor de búsqueda: mira, estoy presentándote contenido apropiado con la fuente apropiada de donde lo estoy obteniendo. Y pues graciosamente es algo que a los motores de búsqueda les gusta en cierta forma para crear estos ranks. Entonces, como ya les mencioné, agregar un bloque de citas o un block quote a nuestro texto significa agregar una etiqueta de bloque de citas alrededor de algún contenido. Entonces, por ejemplo, teniendo abierto nuestro sitio, vamos a encontrar algún contenido al que nosotros queremos agregarle. Entonces vamos otra vez a assets, vamos a nuestra página inaccesible, que es con la que estamos trabajando y la que tiene nuestros estilos apropiados. Clic derecho, Open With, nuevamente con su editor de HTML de preferencia.
Vamos a buscar entonces aquí dentro de nuestro código alguna sección que nosotros nos guste cambiar. Parece que WordPad me está creando ahí un par de columnas que yo no quiero, entonces vamos a cambiar de editor. Vamos a utilizar Notepad para que no tengamos que esperar a que abra todos los, ¿cómo se llama? Todo el programa y demás, nada más para darle velocidad a esto. Entonces vamos a abrirlo con Notepad, ahí lo tenemos. Y vamos a buscar entonces algo que nosotros queramos editar. Por ejemplo, aquí que dice I dare say most of you have seen primals before today. Es decir, que esto asemeja a una cita, ¿por qué no? Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de ustedes han visto una primrose, es decir, ese tipo de flor, antes de hoy, es decir, esta no es la primera vez que lo ven. Entonces, la manera en la que yo voy a crear esto, o lo voy a convertir en una cita, es que voy a cambiar esta P que nosotros tenemos aquí, la voy a borrar y lo voy a cambiar a block, B-L-O-C-K, Q-U-O-T-E, block quote en inglés. Y como nosotros estamos abriendo aquí entonces una etiqueta que dice block quote, nosotros necesitamos cerrar este párrafo, o más bien dicho, necesitamos cerrar esta etiqueta con este mismo final, ¿no? Entonces diagonal block, B-L-O-C-K, Q-U-O-T de Toño, E de Eduardo, block quote. Entonces guardamos este archivo y vamos a ver cómo se ve nuevamente nuestra página. Entonces ya la tengo abierto en Firefox y nada más vamos a cambiarla y pueden ver cómo automáticamente cambia el tipo de texto que nosotros estamos ocupando. Ahora, la apariencia de este contenido o de este block quote va a depender de los estilos que nosotros generemos para él. Si yo voy a clic derecho nuevamente dentro de mi Firefox utilizando, pues bueno, las funcionalidades de este buscador, y vamos a inspeccionar elemento, o inspect element en inglés, perdón, estaba pensando yo en inglés. Aquí está inspeccionar elemento con Q. Podemos ver entonces los estilos a nuestra derecha que estamos ocupando para este block quote. Podemos ver entonces que nuestro estilo ahorita en este caso está vacío, ¿no? Block quote, abrimos el estilo y nuestro reset.css no tiene nada. Entonces aquí es donde nosotros podríamos venir entonces a modificar estos estilos que nosotros estamos utilizando para este bloque de cuotas, para nosotros desplegarlo de la manera en que nosotros queramos, ya sea negrita, ya sea itálica, ya sea subrayado, alineado, justificado, diferentes propiedades que nosotros podemos darle al texto como tal, y que pues bueno, no van a tener mucho que ver con la manera en la que los lee los buscadores, ¿no? Nada más la forma en la que se despliega para el usuario. Entonces, nuestro block quote como tal es una etiqueta de semántica que le está explicando a nuestros motores de búsqueda qué es lo que está sucediendo con el contenido dentro de este block quote o de esta cita. Y entonces la manera en la que nosotros le desplegamos al usuario cómo se ve este texto, pues va a variar dependiendo de cómo nosotros queremos el diseño de nuestra página, ¿no? Y no va a importar la manera en la que los buscadores lo van a ver. El buscador simple y sencillamente va a leer, ok, este es un block quote, perfecto, este es un contenido apropiado, y a lo mejor tenemos alguna referencia a la fuente de este block quote de lujo, entonces lo utilizo para crear mi ranking. Al buscador no le interesa, insisto, la manera en la que nosotros se lo desplegamos al usuario. A lo mejor a nosotros no queremos desplegarlo en itálica, no queremos desplegarlo en negritas, lo queremos desplegar a lo mejor con el mismo estilo que nosotros estamos desplegando el resto del texto de nuestra página. También es una opción completamente válida y va a depender de cada uno de los diseñadores y de cada uno de los estilos entonces de nuestra página web. En verdad solo está siendo utilizada como una función de indentación en vez de una función de citas, ¿no? En cierta forma. Pero bueno, aquí el punto es, cada vez que ustedes vayan a citar a una persona, a un texto, a una página web, a algún video, entrevista, alguna otra fuente en general, recuerden utilizar su etiqueta de block quote. Y recuerden, todo esto nos va a ayudar a presentar validez o credibilidad a nuestro contenido, facilitarle al usuario y a los buscadores a encontrar la fuente original de ese contenido, y entonces eso pues nos va a ayudar o nos va a dar una gran ventaja sobre las demás páginas que a lo mejor no estén utilizando estos bloques, que sigan a lo mejor utilizando párrafos, por ejemplo, para desplegar sus headings,
que no tengan jerarquías, que no tengan bloques de citaciones adecuados, que no tengan pues bueno, los diferentes elementos que ya hemos platicado, ¿no? Todo esto se va sumando y va dándonos un ranking increíblemente más grande que todas estas páginas que simple y sencillamente utilizaron párrafos o que utilizaron divs comunes y corrientes. Ahora, entonces ya vimos headings, ya platicamos acerca de los bloques de citación. Me gustaría ahora platicar acerca de listas ordenadas y no ordenadas. Nosotros sabemos que las listas pueden ser muy poderosas y son generalmente utilizadas o herramientas utilizadas para generar contenido web, ¿no? En donde podemos utilizar a lo mejor numeraciones, indentación, pero también nos ayudan a organizar, pues bueno, hilos largos de contenido relacionado. Hay gente que las utiliza como menús, por ejemplo, o incluso las han utilizado, o he llegado a ver que las utilizan para llevar el orden de lo que serían comentarios. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo y cuándo utilizar listas de manera correcta o de manera adecuada para poder obtener todos los beneficios que estas nos otorgan. No solo para nosotros y para ayudarnos a mantener una estructura de página de web ordenada, sino también nos van a ayudar en cuanto a nuestros visitantes, tanto usuarios comunes y corrientes que tienen una PC, como para gente que está utilizando lectores de pantallas, y sobre todo nuestro énfasis que está haciendo ahorita sobre nuestros motores de búsquedas, ¿no? Del lado de SEO. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo una página web y tenemos tipos de contenido que se va a repetir una y otra vez, o a lo mejor tenemos grupos de contenido que aparecen en una lista, o bien tenemos grupos de contenidos que deberían de aparecer juntos, entonces nosotros vamos a querer utilizar listas. No solo nos va a facilitar todo esto el crear acceso para la gente que, bueno, más bien dicho, no solo vamos a facilitar el acceso para la gente que está entrando a nuestra página web para evitar redundancia, pero también le vamos a estar diciendo a nuestro buscador y a nuestros motores de búsqueda que estas cosas pertenecen juntas, ¿no? Esto va a lograr que sea más sencillo aplicar un estilo para nosotros, ¿o no? Nos va a facilitar la vida a la hora de querer aplicar un estilo a todo esto. Entonces, el beneficio de accesibilidad de estar manejando listas va a ser que los artículos en un formato de listas están agrupados de manera semántica. Es decir, cuando nosotros colocamos objetos que pertenecen juntos o están relacionados en una lista, estos van a ser obviamente listados en una lista. Vaya la redundancia, la intenté evitar pero no se pudo, pero bueno. Y esto nos va a facilitar la navegación de nuestro sitio web, ¿no? Ahora, del lado de SEO, es decir, de Search Engine Optimization, los motores de búsqueda van a ver los artículos de la lista como relacionados y como secuenciales. Por lo tanto, los van a tratar de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles son los usos más comunes que ustedes se van a encontrar dentro de HTML para las listas? Yo creo que el primero, o el que ocupa el número uno dentro de mi lista personalmente, va a ser el uso de menús. Cuando nosotros empezamos a crear código o cuando nosotros empezamos a diseñar HTML a través de texto, nosotros no teníamos ningún problema en crear tablas para contener los artículos del menú con sus filas o con sus columnas de manera adecuada. Sin embargo, hoy en día ya se acostumbra a crear listas no ordenadas y colocar cada artículo, cada objeto del menú en su propio artículo de lista. La razón para hacer esto es que nosotros podemos entonces crear un estilo para todos los objetos de la lista y cada vez que nosotros agregamos un nuevo objeto de menú, automáticamente va a heredar ese estilo, ¿no? Es decir, si yo creo una lista y a esa lista le asigno un estilo, a la hora en que yo edite la lista, pues el nuevo objeto de esa lista va a heredar ese mismo estilo. Yo ya no me tengo que preocupar entonces porque el tamaño sea el mismo, porque el espaciado sea el mismo, porque la fuente sea la misma. A lo mejor yo le dije que cuando nosotros hiciéramos clic a nuestro link se pusiera de un color rojo, entonces yo no tengo que preocuparme por si es el mismo tono de rojo, por si ahora uno aparece rosa, otro aparece magenta y otro aparece púrpura y demás, ¿no? Automáticamente estamos heredando los estilos creados a los diferentes objetos de la lista. ¿En dónde van a encontrar este tipo de comportamiento? Pues en blogs. Si ustedes entran mucho a blogs, van a ver que cada entrada de un blog es un índice de una página, por así llamarlo, y que en verdad es un artículo de una lista.
cada link que nosotros tengamos para cada entrada de nuestro blog entonces va a ser parte de una lista. De igual manera, esto se hace porque es más fácil de manejar tanto para el desarrollador como para la persona que está haciendo las publicaciones dentro de ese blog. Aunque también, hay que admitirlo, nos ofrece facilidad de navegación para las personas que visitan esos sitios. Otro ejemplo que aplica este mismo principio, sobre todo cuando estamos hablando de estilos, son los sidebars, las barras que generalmente tenemos aquí de lado, en donde nosotros listamos a lo mejor subsecciones de las películas o algo de las páginas, o a lo mejor donde nosotros tenemos una especie también de menú de navegación. Entonces aquí de igual manera nosotros podemos ir agregando objetos a esta lista sin tener que preocuparnos por volver a crear el mismo estilo. Simple y sencillamente heredamos los estilos que ya creamos una vez. Otro ejemplo, ubicarán que al principio de este tema o de subtema de listas mencioné comentarios. Muy generalmente van a encontrar comentarios manejados con listas numeradas o con sublistas incluso. De esa manera nuestros buscadores pueden contar los comentarios y son tratados de manera secuencial, ¿no? Elementos secuenciales o elementos relacionados para que pues tengan sentido, para que nos podamos responder los unos a los otros a través de comentarios, aunque bueno, puede que esta no sea la manera más constructiva de comunicarnos, como pueden ver en YouTube, por ejemplo, pero digo, es uno de los usos, ¿no? Entonces, el punto de todo esto es que de esta manera todos estos elementos tienen más sentido de manera o en un sentido semántico. A lo mejor una manera que a lo mejor ustedes no se van a encontrar de manera tan común porque apenas está surgiendo como una práctica es galería de imágenes. Si ustedes quieren crear una galería de imágenes, yo creo que lo más sencillo es poner todas las imágenes en listas y luego solamente crear un estilo para listar esos artículos, ¿no? O para listar esa lista. Esto va a facilitar la manera en la que nosotros organizamos o más bien dicho administramos esa galería y la manera en la que se están mostrando dentro de la página que estamos creando. Aprovechando que tenemos abierta nuestra página web, ustedes pueden ver aquí un ejemplo de todo esto. Pues bueno, precisamente dentro de estas galería o de estas pequeñas imágenes que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros podemos inspeccionar este elemento. Pueden ver que nuestra clase es una galería, pero que son listas de imágenes donde tenemos listado aquí y donde en verdad crear una nueva entrada es tan sencillo como copiar ese código, ¿no? Lo mismo vamos a tener si nosotros inspeccionamos el menú. Entonces aquí tenemos nuestro listo, nuestro ID de esta lista son menús, es una clase de menú, entonces esta va a tener una clase o un SS o definido dentro del SS, en donde nosotros si quisiéramos agregar un elemento nuevo, lo único que tenemos que hacer es copiar este código de aquí e irlo alterando. Nuevamente no es nada complicado, no es nada de otro mundo, y si ustedes empiezan a fijar en los códigos de las diferentes páginas, van a empezar a encontrar que las listas se encuentran pues bueno en todos lados, precisamente por la facilidad que nosotros tenemos de la administración. Eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase, que la hayan encontrado interesante. Por favor, se quedan con la tarea de encontrar entonces qué es lo que está sucediendo con nuestros headings dentro de nuestra página y de corregir estos headings, de establecer una jerarquía con esos headings. Por favor, envíenme nada más el HTML, no es necesario que el estilo, el CSS, no es necesario que como tal me manden, no, mentira. Sí va a ser necesario que me manden el HTML. Entonces, mándenme su HTML, el estilo solo si ustedes crean un estilo nuevo. Y lo que no es necesario que me manden entonces son los demás elementos como las imágenes, ¿no? Todos los sources de la página. Sin más por hoy, que tengan un buen día y hasta luego.